buenas tardes. Mi nombre es Lady Santa María Corrales. En este momento, estoy en el curso de Cultura Política y hago parte del grupo 220. En este momento estoy en el momento de la evaluación final y quiero presentar mi exposición sobre las actividades anteriores concernientes a un sector social escogido, que en este caso fueron las luchas cívicas. Me preguntan por qué considero que la temática escogida es pertinente. Bueno, me parece pertinente porque es la adecuada para reclamar y exigir algo al Estado. Las luchas cívicas son unas protestas sin huelgas que las dirigen varios sectores sociales. ¿Cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Bueno, podemos relacionar este sector social de las luchas cívicas con la participación política de manera amplia, pues ellas dieron cobertura a protestas ciudadanas de carácter político según estudios realizados entre los años 1946 y 1958. Las protestas por las luchas cívicas tuvieron más presencia en el país en esa época. Concerniente a la democracia en Colombia, es muy poca la libertad y la libre conciencia y la decisión. Por medio de las protestas se busca que el Estado genere al pueblo o a la minoría del pueblo que representan las luchas cívicas y les garantice el derecho a una vida digna. Derecho a la estabilidad económica, derecho a la salud, a todos los derechos como ciudadanos, como trabajadores, etc. ¿Por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite que una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado? Bueno, las luchas cívicas ya se venían presentando tiempo atrás, pero estos no habían sido registrados sino hasta comienzo del año 1946. Ese tiempo se registraron momentos históricos donde se observó una gran actividad de participación popular a la lucha por tener acceso a vivienda por medio de invasión. Fue entonces cuando en los barrios de Barranquilla se dio las primeras protestas sin huelgas y en el año 1957 se registraron en otro barrio de Barranquilla un grupo de personas reclamando el derecho de vivir dignamente. Como también en la ciudad de Cali también se presentaron grandes protestas con el fin de obtener del Estado un lugar propio para sus viviendas. Inicialmente en el año 1949 y fueron menguando la cantidad al pasar de los años. A 1955 no se han acabado, solo que su actividad es menos notoria. Además del sector rural también son estudiantes, trabajadores que luchan, pero no luchan por tierra. ¿Por qué selecciono dicho espacio geográfico para la investigación? Bueno, estos paros cívicos ya eran mencionados, pero se hicieron perceptibles a partir de esas fechas, en esas dos ciudades, Barranquilla y Cali, las cuales presentan un crecimiento más desordenado o más aumentado, en donde históricamente la forma de invasión es un medio de tener acceso a vivienda. De igual forma, en la ciudad grande de Barranquilla, estos hechos de lucha cívica resultan en un barrio en el año 1946. Es así como estas dos ciudades nos permiten obtener los datos históricos de estos hechos de lucha cívica en Colombia. ¿Cuál es el test? ¿Cuál es desencadena la temática del sector social escogido? Bueno, hay varios contextos históricos. El movimiento cívico desde sus inicios posee una trayectoria abierta y de transformación por sus debilidades y fortalezas. Bueno, este movimiento surgió al ritmo de las necesidades y limitaciones de nuestro pueblo, siguiendo las voces de su tradición oral y escrita de la cultura, y empezó a luchar por el agua, la luz, las carreteras o caminos, entre otras necesidades, y comenzó a evolucionar de las reuniones vecinal a la Asamblea General y de allí a manifestaciones como las marchas, las luchas cívicas tienen como parte inherente de su dinámica, como parte principal, la trayectoria de su dinámica y trayectoria
recomponer las formas culturales y los diferentes símbolos comunitarios y territoriales. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Bueno, teniendo en cuenta los escasez económicos que presentan los sectores rurales y urbanos en nuestro país, los cuales se deben luchar por tener una vida digna, la comunidad o ciudadanía ha tenido que tomar medidas de protesta para obtener algunos beneficios de parte del Estado. Es así como la población afectada en este sector social son los habitantes de cada sector que buscan una mejor calidad de vida. Y también esos habitantes que no cuentan con un espacio propio para tener su vivienda. Por ser ellos los más afectados es que los vemos involucrados o liderando las luchas cívicas en busca de beneficios, tanto particular como social. Podemos decir que los sectores relevantes son el sector popular y la ciudadanía. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto? Bueno, uno de los hechos importantes que influyeron en la lucha cívica fue la de la Federación Agraria Nacional, FENAL, fundada en 1946 con el apoyo de la Iglesia Católica y la Unión de Trabajadores de Colombia. Esta fue la organización campesina más importante hasta el surgimiento de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC. Otro hecho, el movimiento campesino, al igual que los demás sectores sociales, se sintió fortalecido por la magnitud del primer paro nacional de septiembre de 1977, que dio cuenta del inconformismo reinante hacia la clase política del país y de la diversidad de procesos que se gestaban para combatir esa clase de política. Durante este contexto se pudieron presentar diversas protestas sin huelgas por sectores desde el año 1946 hasta el año 1955. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Bueno, teniendo en cuenta que las luchas cívicas dieron sus inicios en los años 70, pero en la actualidad han dado un auge de gran magnitud, pues ahora se ha tomado como organización y forma de lucha política. Es así como las luchas cívicas han evolucionado en diferentes sectores, dando forma a los paros cívicos, que aunque ya existían desde los 70, en la actualidad son más fuertes en movilización, organización y frecuencia. En el contexto actual podemos observar su forma de confrontación más conocida, el paro cívico. Ha llegado a ser utilizada por gran cantidad de sectores, los cuales luchan por muchos motivos, desde la educación, salarios, servicios públicos, beneficios, entre otros. En la actualidad, por la conformación de los sindicatos, podemos ver las más organizaciones luchando por sus derechos de forma organizada frente al Estado. Lo que antes eran protestas buscando tener la mirada del Estado, lograron obtener beneficios en las leyes colombianas mediante el artículo que da paso a las organizaciones de sindicatos, ya sean de empresas o trabajadores, gremios, entre otros, teniendo en cuenta las normas que debe para mantenerse como sindicatos en el gobierno. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de la cultura política? La cultura política se caracteriza por explicar el comportamiento político de la sociedad. No hay pueblos que tengan cultura política sin tener cultura. La cultura política ha sido muy útil para entender las actitudes de las personas hacia el sistema político. Por otro lado, la cultura cívica es considerada como la que camina a los ciudadanos a una participación activa dentro del sistema político. Teniendo en cuenta estos conceptos, podemos ver una relación entre el concepto de cultura política y las luchas cívicas en que se basan en el comportamiento de los ciudadanos ante el sistema político. ¿Cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Bueno, las luchas cívicas es una forma a la que recurre la ciudadanía para ejercer que el Estado le dé la facultad de sus derechos.
De esta forma el pueblo defiende su soberanía y sus derechos. Es así como en la Constitución colombiana se da el artículo 353, derecho a asociación, de acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Política. Los empleadores y los trabajadores tienen el derecho de asociarse libremente en defensa de sus intereses. El sindicalismo o sindicato aporta a la democracia porque permite a los trabajadores y a los empleados mediante asociaciones frente a entes del Estado para hacer cumplir sus derechos. Pueden formar sindicatos, pueden formar sindicatos cualquier empresa, gremios, industrias y personas como oficios varios. Es así como tienen la posibilidad de negociar las condiciones de empleo para el bienestar y desarrollo de los empleados del Estado. Conclusiones generales. Podemos ver un movimiento cívico del cual fue formado por las necesidades del pueblo con el fin de buscar solución y beneficio. El pueblo, a los grupos sectoriales, tiene la oportunidad de luchar por sus intereses a través de los sindicatos, por las cuales el Estado les da la oportunidad de asociarse libremente. Los movimientos cívicos o sindicatos son los medios por los cuales el pueblo o sector luchan por sus beneficios. Gracias.